Han sido bendecidos con ese estudio bíblico del libro de los Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y la idea es ir hasta la mente de los colosenses. Ese estudio bíblico es que es bien interesante. Hemos empezado o hemos dentro del desarrollo de este estudio bíblico de la carta de los Colosenses. Hace 8 días iniciamos el estudio ahí en el capítulo 1, del verso 12 hasta el 23. Y nos concentramos en los versos 12 al 14, donde habla lo que Dios ha hecho por el hombre. Lo que Dios ha hecho por el hombre. ¿Ven? Y lo que Dios ha hecho por el hombre está esa herencia que compartimos con todos los santos en luz, es decir, con todos los creyentes del mundo entero. Que Dios es el que nos hace actos para recibir esa herencia. No es porque la merezcamos, es por su gracia, por su misericordia que recibimos esa herencia. También vimos que de lo que Dios ha hecho por el hombre es que ha traído liberación, nos ha libertado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Amén. Nos ha libertado del poder de las tinieblas, nos ha libertado, y que ese poder de las tinieblas indica que hay un reino, que hay un reinado, que hay un mundo de tinieblas, y que eso es lo que impide al hombre entender quién es en realidad, de dónde viene, dónde está y para dónde va. Es decir, el propósito del para qué Dios creó a cada ser humano. El reino de las tinieblas impida ver ese propósito. Pero también dijimos que el reino de las tinieblas o el poder de las tinieblas indica que las tinieblas no son solo un reino, sino un mundo, un poder activo que esclaviza a los hombres y se opone a la luz de Dios. Vimos hace 8 días. Por lo cual es contradictorio ver a una persona racional, porque el hombre es racional. Los animales no piensan ni razonan. Eso solamente se lo dio Dios al hombre, al ser humano. Los evolucionistas dicen que el hombre es un animal racional, pero yo no creo que nosotros seamos animales. Somos seres humanos hechos con las manos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero es contradictorio ver a una criatura racional maldiciendo a Dios. Es contradictorio ver a una persona racional que lastima a la gente, como los padres muchas veces en su ignorancia lastiman a sus hijos y los hijos lastiman a sus padres. El esposo, la esposa se lastiman mutuamente también, se dañan a sí mismos, rechazan a Dios y ridiculizan, persiguen, asesinan a las personas que profesan, que confiesan a Dios en su vida. En las noticias se ven cosas tremendas que suceden allá en Oriente, en los países islámicos. Por la internet llegan noticias impresionantes. Que vimos un video, a mí no me gustan esas cosas, pero vi un video, mi esposa me mostró un video ahí, cuando decapitan a una persona por ser cristiana allá en un país islámico. Cosa tan impresionante, algo horroroso, tremendo, supuestamente seres racionales, pero todo eso es porque hay un mundo de tinieblas. Por eso cuando una persona se levanta, con mi esposa tenemos la costumbre de cuando vamos y de pronto vemos una contienda, un pleito, una pelea, empezamos ¿a qué? A orar, porque lo que estamos viendo ahí es el reino de las tinieblas, intentando traer muerte, destrucción, y el destino final de esas personas es ir a una cárcel o a un cementerio sin Dios, sin ley, sin esperanza, porque todo está dominado por un reino de tinieblas. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra un poder organizado. El reino de Satanás es muy organizado. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y todos ellos, óigame, ellos se organizan para traer desorden. ¿Y sabe qué es lo irónico? Muchas veces la iglesia, el pueblo del Señor, quiere establecer orden, pero está en desorden. Qué tremendo es eso. Oiga, irónico, ¿no? Pero el reino de las tinieblas es extremadamente ordenado, organizado. Hoy queremos, dentro de este recorderis,
Y hoy lo vamos a ubicar en el verso 14. Alguien me dijo el día pasado, no pastor, eso es muy gomelo que esté diciendo verso 14, porque es mejor decir versículo. Le dije, no, pues tranquilo, usted siga diciendo así y yo sigo diciendo verso, pero yo no soy gomelo. Me gusta decir verso. Hay momentos en que me olvido y digo versículo. Eso, ni lo uno ni lo otro le quitan y le ponen. ¿Listo? Verso 14 del capítulo 1, donde dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El perdón de pecados. Óigame, la redención. Entonces Dios ha hecho 3 cosas por el hombre. La primera de ellas, ¿cuál fue? Nos hizo participar de una herencia. La segunda es que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y en tercer lugar, vamos a mirar hoy, que tenemos redención por su sangre. Por la sangre de Jesucristo, el perdón de los pecados. La palabra redención viene de una palabra en el griego que es una de las más grandes palabras de la Biblia. Y transmite la idea de liberación o de liberar a un hombre por medio del pago de un rescate. O sea, la idea que hay en la palabra original que se usa para redención, que es abdrosin, da la idea o transmite la idea de liberación o de liberar a un hombre por medio del pago de un rescate. ¿Qué sucedió? ¿De dónde viene esto? Esto viene de allá, del libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que llegó la hora de libertar, de sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y qué tiene que hacer? Tienen que matar a un corderito, un cordero. ¿Y qué deben hacer con la sangre del cordero? Colocarla en el dintel de las puertas. Y cuando pasara el ángel destructor, al ver la sangre, pasaría de largo. Y no habría muerte entre los primogénitos de Israel. Entonces, y esa noche fue la salida ¿de dónde? De Egipto, en ese momento. Entonces, transmite la idea de liberación o de liberar a un hombre por medio del pago de un rescate. Por ejemplo, un prisionero de guerra o una persona secuestrada requiere un rescate o ser redimido. Piden algo a cambio. O un criminal sentenciado a muerte es liberado de la pena de muerte. En ambos casos, estos son ejemplos muy sencillos, pero que vienen a colación. En ambos casos, el hombre es impotente para liberarse a sí mismo. Él no puede hacer nada. No puede pagar la pena exigida para liberarse a sí mismo de su situación o esclavitud. Entonces, vamos a notar varios hechos significativos. Número 1, el hombre ha sido cautivo o secuestrado por varias fuerzas. Por lo menos 3. El hombre, el ser humano. Cuando digo el hombre, no estoy hablando del sexo masculino. La humanidad, el ser humano, ha sido cautivo o secuestrado por varias fuerzas. Número 1, la fuerza del pecado. La fuerza del pecado. Dice la Biblia que cuando usted y yo estábamos sin Cristo éramos esclavos del pecado. El pecado tomaba señorío sobre nuestra vida cuando estábamos sin Cristo. Porque nos encontrábamos secuestrados, cautivos por el pecado. La Biblia dice que todos los hombres pecan. No puede el hombre, óigame bien, los hombres no pueden evitar pecar. El hombre está atado al pecado. El pecado lo ha capturado. De ahí que hay algo muy importante y un aspecto teológico. Cuando Jesucristo murió en la redención, al pagar con su sangre, Jesucristo nos libertó. ¿De qué nos libertó? Pecado. ¿De qué?
del poder del pecado. Porque está el poder del pecado, pero también está la presencia del pecado. Jesucristo nos libertó ¿de qué? Del poder del pecado. Ya el pecado no se enseñoreará de usted y de mí. Ya usted y yo no nos dejamos guiar por la naturaleza pecaminosa que aún está presente. Solo que ya no tiene poder. Porque Jesucristo nos libertó del poder del pecado. ¿Vamos bien? Entonces, poder y presencia. ¿Nos hizo libre de qué? Del poder del pecado. El pecado está ahí presente. Por eso la Biblia dice por allá, más adelante lo vamos a ver en Colosenses, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Lo pecaminoso en vosotros. Hacerlo morir. Todos los días. Pero no nos adelantemos todavía, sigamos aquí. Para extraer lo máximo. Entonces, el hombre no puede evitar pecar. El hombre está atado al pecado. El pecado lo ha capturado. Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? Verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención habla de ese pago. ¿Con qué pagó Jesús? Con su sangre preciosa. Fuimos comprados, Jesús nos compró. Él pagó el precio, nos compró con su sangre. Por eso usted y yo ahora le pertenecemos no al diablo, no al mundo, no al pecado, sino a Jesucristo por el precio que Él pagó con su sangre. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bendición, ¿cierto? Y al redimirnos, en esa redención, Él nos justificó. Porque nosotros, la justificación es una figura jurídica. Merecíamos morir. La sentencia para usted y para mí era la muerte. Pero Él nos compra, nos redime, y al redimirnos con su sangre, nos presenta ante el Padre como justos, justificados por su sangre. Porque nadie en esta tierra puede ni es justo al 100% por causa de la naturaleza pecaminosa que está presente todavía allí. Por eso Juan dice, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuál abogado? El que nos compró y nos justificó ante el Padre. Por eso dice, si confesamos los pecados, Él es fiel y justo. ¿Por qué es justo? Porque es en base a lo que ya Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que podemos presentarnos delante de Él. Oye, qué bendición tan grande. Pero es importante entender eso para no volvernos, perdónenme la expresión y perdónenme todos los que oirán este video en la internet, para no volvernos sinvergüenzas con el pecado. Como Jesús ya pagó por todos mis pecados, entonces yo le hago. Ojo, porque tampoco puedo jugar con la gracia. Bendita sea la gracia, que un día se cerrará el paréntesis y ya no habrá más gracia. Y usan el texto bíblico que dice que para los que están en Cristo no hay condenación. Sí, pero la parte B. La parte B que dice para los que no andan conforme a la carne y no conforme. Y aun cuando no existiera la parte B del verso 1, en la parte que sigue del capítulo hay suficiente material que demuestra qué es estar en Cristo Jesús. En el capítulo 8 de Romanos. Entonces, mis amados, qué privilegio. Oiga, cuando yo miro toda esta escritura, cuando veo el contenido que hay en lo que Dios hizo por nosotros, es algo glorioso. Que solamente Dios podía hacerlo, nadie más. Por eso la única religión, hablando en un lenguaje sociológico, de la parte de la sociología, porque la sociología es la que clasifica las religiones, que el cristianismo, que el hinduismo, el budismo, el islamismo y todo lo que termina en ismo, ¿cierto?
Pero hablando en términos de la sociología, la única religión que ofrece una esperanza viva es el cristianismo, porque solo Jesús es el único que pudo comprar, justificar y glorificar en su resurrección. Bendito sea el nombre de Jesús. Solo Él, nadie más. Por eso usted y yo en Cristo estamos plenos. Que nos angustiamos porque llegó el compromiso. Claro que sí, todavía estamos en esta tierra y tenemos que pagar el arriendo y los servicios y el pasaje todos los días y el colegio de los muchachos y tantas cosas que de pronto tienden a afligirnos mientras que estemos en este peregrinaje aquí en la tierra. Pero en Cristo, por encima de todas esas cosas, somos plenos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Qué bendición. Lo vamos a ver ahora también. Oigan, entonces, todos los hombres pecan. Miren lo que dice ahí también en Romanos capítulo 7, verso 14. Romanos capítulo 7, verso 14. Romanos 7, verso 14. Dice la Biblia: pues sabemos que la ley es espiritual. Está hablando Pablo, dice: mas yo, carnal, vendido al pecado. Porque está ahí la batalla todos los días. Todos los días está la batalla. ¿Cierto? Una lucha. Y está la necesidad. Hay bastante. No, el dinero está un poco escaso. Y yo voy y pago. Y de pronto en la registradora me dan 10,000 pesos de más, 20,000 pesos de más. ¿Qué hago en ese momento? Tengo una necesidad en mi casa, pero aquí llegó. Entonces, la persona, alguien puede decir: ¡oh, qué bendición de Dios! Pero estoy consciente que la persona se está equivocando y que cuando haga el arqueo de caja, se lo van a cobrar. Entonces, ya no es bendición, es robar. Y así cosas por el estilo que se presentan en el diario vivir. Y dice Eclesiastés, este pasaje de Eclesiastés es bien interesante. Eclesiastés es un libro de los libros más aterrizados. Mira lo que dice el sabio Salomón en Eclesiastés, después de Proverbios, capítulo 7, verso 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos los días, de alguna forma, ahora basando al comienzo, consciente o inconscientemente, pecamos. Porque el hombre ha sido cautivo, secuestrado por la fuerza del pecado. Número 2, el hombre ha sido cautivo o secuestrado por la fuerza de la corrupción y de la muerte. El hombre ha sido cautivo por la fuerza de la corrupción y de la muerte. Toda la creación es corrupta. ¿Por causa de qué? Del pecado. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 21. Romanos 8, 21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación. Qué tremendo, ¿no? Y por eso dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y dice ahí seguidamente, dice: pues sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolor de parto hasta ahora. Porque toda la creación, óigame, por causa del pecado, es que corrupta. Todo se desgasta, todo se deteriora, todo se arruina, todo envejece y finalmente muere en la creación. La corrupción y la muerte han capturado al hombre. Entonces ahí viene 1 Corintios capítulo 15. Ubiquémonos allá rápidamente porque esto es como la Biblia. 1 Corintios capítulo 15, verso 42. Dice la Biblia allí: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en
incorrupción. Y el verso 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, el hombre fue creado para vivir eternamente con Dios. Pero por causa del pecado entró la muerte. Entró la muerte. Y la última vez que Dios habló acerca de la edad del hombre, ¿qué dijo Dios? ¿Cuántos serán los años del día de vida del hombre? Sí, la última vez que Dios habló, Dios. 120 años. Fue la última vez que Dios habló. Pero después en los Salmos, el salmista bajo la inspiración del Espíritu Santo llega y dice que los días del hombre serán 70 y en los más robustos 80. ¿Y cuál es el promedio de vida hoy en día de una persona que más o menos se cuide? 70, 80 años. ¿Es así o no es así? Tremendo, ¿no? Sin embargo, Dios dijo 120. A mí cómo me gustaría que Dios me regalara ese privilegio de vivir 120 años. ¿A usted no? A mí sí me gustaría que cumpliera esa palabra. Por lo menos yo sé que mi hija Sarita me cuidaría. ¿Cierto, Sarita? Yo no. Óigame, qué tremendo. Dejemos que sea lo que Dios quiera, ¿cierto? Exactamente. Imagínate que qué días murió una mujer por allá en Japón, no sé dónde, un país oriental, la mujer que tenía más edad en el mundo, ¿no? 120, ¿no? Como 121 o 122 años, algo así. Una viejita linda, preciosa ella. 120, 122 años. O sea, el Señor le regaló dos de ñapa. Sigamos, óigame. Entonces la corrupción y la muerte han capturado al hombre. Por eso cuando una persona se muere, después de 24 horas, ¿qué sucede? Muere. Terrible. ¿Cierto? Por la corrupción. Pero también el hombre ha sido cautivo o secuestrado por la fuerza de Satanás. Por la fuerza de Satanás. Entonces todos los incrédulos están bajo el poder e influencia de Satanás. Ya el creyente no, porque recuerda que fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz en Jesucristo. Los incrédulos están bajo el poder e influencia de Satanás. Aunque haya religión, aunque haya intelectualidad, aunque haya filosofía, aunque haya cultura y educación, al no creer en Jesucristo, están bajo el poder e influencia de Satanás. Eso es una verdad infalible. Yo asisto los martes y los lunes a las mesas de la Red Business Network. Y la mesa de los martes me gusta mucho porque hay plena libertad para uno hablar de la Biblia y de todo. Hay otras que no, que son más corporativas, son más empresariales. Y entonces a los empresarios hay que llegarles de una manera diferente. Con la palabra, pero con silocaína. Con silocaína. Entonces, y allí hay un hombre que está en una batalla tremenda, ha dado cambios, pero él todavía no entiende lo que es una vez dijo, es que si yo tengo a Cristo aquí, yo le dije, exactamente, por eso es que usted no cambia, le dije así en la mesa, porque usted lo tiene aquí, en la mano, y para que usted cambie, debe tenerlo aquí, en el corazón. Estábamos monitoreando a veces así, vengamos acá, porque pues tampoco uno puede ser tan frontal, ¿no? Porque el hombre está en el proceso, y ha dado cambios, pero es que entenderlo del nuevo nacimiento no es fácil. Porque estamos hablando del temperamento, y yo, no, para que el temperamento sea transformado, yo necesito tener el Espíritu Santo, pero no aquí, aquí. Porque yo tengo el Espíritu Santo aquí, dentro de mi vida, entonces con el Espíritu Santo tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Están ahí, solo que debo ¿qué? Desarrollarlas. Ya me corresponde a mí.
por la gracia de Dios, con la ayuda de Él. Obviamente, yo solo no puedo hacerlo. Necesito todos los días la intervención del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Ese es el caminar con Dios. Algo bien interesante. Entonces, los incrédulos, los que no tienen a Cristo como Salvador y Señor en sus vidas, están bajo el poder y la influencia de Satanás. Por lindos y preciosos que sean, por buenos que sean. Recuerden que ser bueno no me lleva al cielo. Al cielo me lleva creer y recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Amén. Gloria a Dios. Él, Satanás, ha cegado sus mentes para que no crean el Evangelio. Satanás ha cegado la mente de los incrédulos. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. Leamos el 3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. El Evangelio está encubierto entre los que se pierden, entre los que endurecen el corazón, entre aquellos que no abren su corazón para Cristo. Entonces dice, si nuestro Evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él obra en los hijos de la desobediencia. Satanás es el que obra, el que opera en los hijos de desobediencia. Efesios, capítulo 2, verso 2. Por eso esa es la fuerza que ha cautivado al hombre, al ser humano. Efesios, capítulo 2, verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que hacen las obras de la carne, aquellos que andan en la mentira, en el engaño, en el odio, en el resentimiento, como también en la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo, todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, el que practica todas estas cosas está bajo la influencia ¿de quién? De Satanás. Entonces, ellos, los hijos de desobediencia, son capturados por él. Ese él es Satanás. Primera de Juan 5:19. Leamos allá. Primera de Juan 5:19. Dice Primera de Juan 5:19. Dice la Biblia: sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el mundo entero está bajo el maligno. Están capturados, están bajo la influencia del maligno. Entonces, Jesucristo, dice la Biblia en lo que hemos leído hoy, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero el hombre, ¿de qué nos redime? El hombre ha sido esclavizado por lo menos por tres fuerzas. La primera, la fuerza del pecado. La segunda, la fuerza de la corrupción y la muerte, el sistema, el mundo. Y tercero, la fuerza de Satanás. Por eso habla de una redención, porque el hombre no podía hacer absolutamente nada frente a esa esclavitud. Usted ve al drogadicto que dice: a partir de hoy voy a dejar de soplar del vicio, a partir de hoy ya no más, ya no lo hago más. Pero a las 2 horas está con la taquicardia, está con la necesidad de consumir la droga. Usted ve al alcohólico, la persona del alcohol que dice: esto me está acabando, destruyendo, voy a colocar la fuerza, la voluntad para dejar licor. Pero usted lo ve el fin de semana otra vez con sus amigos en la misma situación. Usted ve a las personas en los sistemas, en el mundo, sumidos en los negocios ilícitos, en tantas cosas, que quieren salir de allí, pero por su propia fuerza no lo logran, porque es solamente cuando el hombre cree en el sacrificio perfecto de Jesucristo en el Calvario, que viene la gracia de Dios a su corazón y es libre por el poder de Dios. Aleluya. Y su vida puede ser cambiada.
Solamente a través de la sangre de Jesucristo el hombre experimenta la redención, la justificación y su vida es transformada para la gloria de Dios. Vamos a orar, dejemos hasta aquí. Mire, no avanzamos todavía ni el 50% de lo que implica, porque la redención es un tema profundo. Es de los pilares de la doctrina, cuando podemos entender esto. Por eso cuando nosotros estamos hablando que este año es el año de la fructificación, pero para que haya fruto yo tengo que conocer, saber las cosas para que mi vida cambie y pueda haber fruto en mi vida, fruto en mi familia, fruto en mi trabajo, fruto en todo lo que haga para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la exaltación, la adoración que solo tú mereces, Señor. Gracias, mi Rey, por este tiempo especial de bendición, por esta noche de ministración. Gracias, Señor, porque tú has hecho milagros, porque tú has traído respuesta, porque estás despertando a tu iglesia. Gracias, Señor, porque por causa del conocimiento de tu palabra hay libertad, Señor. Por causa del conocimiento de tu palabra las tinieblas se desvanecen. Por causa del conocimiento de tu palabra, Señor, hay libertad, hay liberación, hay cambio y transformación, Señor. Y se cumple el propósito que tú has dado para ese tiempo. Hay frutos para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.